Buenos días con todas y con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través de la Dirección Nacional de Estudios, Desarrollo e Innovación, les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre mecanismo extraordinario y temporal de alivio financiero aplicable a las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria. Aprovechamos la oportunidad para informar que la Superintendencia ha desarrollado varios cursos virtuales en la plataforma educativa Moodle que abarcan diferentes temáticas que son de interés para los miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria, las cuales son gratuitas y se pueden realizar de manera autónoma de acuerdo a la disponibilidad del tiempo del participante. Para iniciar el evento, doy paso a Carla Benítez, Intendente General de Servicios de este organismo de control, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimada Carlita. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos y todos. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la capacitación sobre mecanismo extraordinario y temporal de alivio financiero aplicable al sector financiero de la economía popular popular y solidaria, la misma que se basa en las modificaciones realizadas mediante resolución de la Junta Financiera. El contexto actual económico nos desafía a buscar soluciones efectivas que beneficien tanto a los usuarios como a las instituciones financieras. La resolución que nos reúne hoy tiene como objetivo brindar alivio y soluciones sostenibles tanto para las personas y empresas que enfrentan dificultades económicas. Por eso es importante que comprendamos plenamente su alcance, la aplicación, los beneficios, y en esta sesión abordaremos los aspectos claves de la normativa y las actualizaciones a las estructuras de operación de cartera de créditos y contingentes, así como el formulario de solvencia. Y además resolveremos inquietudes para que podamos implementarla de manera eficiente y en favor de quienes la necesitan. Gracias por su participación, gracias por acudir a esta convocatoria, gracias por su compromiso y disposición para participar en este espacio. Estoy segura de que juntos lograremos fortalecer nuestras capacidades para hacer frente a los desafíos del sector financiero. Agradecemos de antemano su asistencia y participación. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlita. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de capacitación y serán solventadas al final de la exposición. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a todos los funcionarios y funcionarias de la superintendencia, quienes estarán a cargo de la capacitación. Y para iniciar, pues, doy paso a Carolina Obando. Adelante, Carito. Muchas gracias, Fer. Buenos días con todos. Bueno, como ya lo han mencionado anteriormente, lo que nos reúne aquí es poder tratar acerca de la norma del mecanismo extraordinario y temporal de alivio financiero. En este sentido, en esta capacitación vamos a dividirla en dos partes. La primera va a estar relacionada con la base legal de las resoluciones 120 y 123 y la segunda parte va a estar relacionada con el impacto ya en las estructuras de información de cartera de créditos y contingentes, así como en el formulario de solvencia. En cuanto a la base legal de las resoluciones 120 y 123, es importante tener en cuenta que básicamente en estas resoluciones estamos hablando de tres aspectos principales. El primero es el refinanciamiento con la reestructuración y el segundo vendría a ser, el segundo es la reestructuración y el tercero vendría a ser el diferimiento temporal y extraordinario. Cabe señalar que las resoluciones se implementaron o se expidieron por parte de la Junta, la número 120 el 30 de agosto y la número 123 el 5 de noviembre de 2024. En este sentido, ya al hablar únicamente de refinanciamientos o reestructuraciones, debemos tener en consideración que esto nace como un mecanismo de alivio financiero siempre que venga por una solicitud del socio y que tenga un previo acuerdo con el socio respecto al plazo que se le va a dar, respecto a cómo se va a mover las cuotas, a cómo se va a mover el plazo, en general a cómo se va a mover la tabla de amortización. Se va a poder aplicar por una ocasión adicional al refinanciamiento o reestructuración que ya se haya realizado anteriormente hasta la vigencia de esta normativa
y será válido a partir del 30 de agosto de 2024 hasta el 31 de mayo del 2025. ¿Qué aspectos se debe tomar en consideración cuando se va a hacer un refinanciamiento o reestructuración? Primero, que deben estar los saldos vencidos entre el 10 de agosto de 2023 y el 31 de octubre de 2024. En cuanto a los periodos de gracia, se pueden ejecutar periodos de gracia, sin embargo, queda a cargo de cada una de las entidades analizar caso por caso la posibilidad de generar periodos de gracia, siempre que este periodo de gracia sea implementado considerando también la situación económica de la entidad financiera, no solamente del socio. Adicionalmente, en cuanto a los cobros, hacer un refinanciamiento y reestructuración, no se van a cobrar gastos de cobranza, costos legales ni tarifas correspondientes. Se va a poder generar una consolidación de deudas de acuerdo a la normativa, pero es necesario recordar que únicamente se pueden consolidar deudas que tengan el mismo segmento de crédito. ¿A qué me refiero? Si la persona tiene 2 operaciones de microcrédito y una operación de consumo, no se van a poder consolidar las 3 operaciones de crédito, sino que se van a poder consolidar únicamente las operaciones de microcrédito y por el otro lado se va a tener que tener la operación de consumo. En cuanto a la calificación de riesgos, la calificación se ata a la norma de riesgo vigente en lo explícito referente a refinanciamientos y reestructuraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que se realiza un refinanciamiento o una reestructuración, entonces lo que vamos a tener que hacer es mantener la calificación de la operación anterior. En cuanto al análisis de riesgo, por buena práctica y como se ha venido ya manteniendo en varias de las entidades, se debe realizar un análisis riguroso para evaluar la voluntad y la capacidad de pago. Sin embargo, el análisis debe quedar documentado en el expediente de crédito. No se puede decir únicamente que se va a realizar el análisis o que se realizó el análisis sin que exista por atrás documentación, en donde se pueda validar principalmente cuál es la capacidad de pago del deudor, cómo ha cambiado esta capacidad de pago, cuál es la solicitud del deudor y qué aspectos internamente la entidad está evaluando para poder dar esta posibilidad de refinanciamiento o reestructuración a un socio. Los refinanciamientos o reestructuraciones tienen una particularidad dentro de esta normativa y nos habla de que se podrán otorgar nuevos recursos. Aquí hay que tener bien claro qué se va a hacer. Cuando nosotros tengamos una operación vencida, vamos a poder generar refinanciamiento o reestructuración. Sin embargo, si el socio me indica que necesita recursos adicionales, y la cooperativa considera que existe la capacidad de pago para que el socio pueda acceder a estos recursos adicionales, entonces esta porción adicional de recursos o los nuevos recursos van a generarse como una nueva operación de crédito. Estos nuevos recursos hay que recordar que únicamente van a estar dirigidos hacia segmentos productivo o microcrédito. ¿Cuál es la finalidad? Que ustedes puedan realmente considerar que están afianzando la actividad económica del deudor, que tiene una proyección de ingresos en un horizonte de tiempo y que efectivamente esa proyección de ingresos le va a permitir al socio cancelar tanto la operación refinanciada o reestructurada como esta nueva operación. En cuanto a calificación, a diferencia de refinanciamientos o reestructuraciones, la nueva operación por los nuevos recursos que ustedes estén dando va a tener una calificación A1 al momento de la instrumentación y va a corresponder su calificación conforme los pagos. Es decir, si es que efectivamente el socio se encuentra cancelando de forma correcta, de acuerdo a sus fechas de exigibilidad, pues mantendrá su calificación A1. Caso contrario, vamos a volver a la norma de riesgo de crédito y vamos a tener que calificar en base a los días de morosidad que tenga esta operación de crédito. Puntos importantes a considerar es que la calificación, tanto de refinanciamiento y reestructuración como de esta nueva operación con los nuevos recursos, van a estar siempre alineadas a la norma para la gestión del riesgo de crédito. En cuanto
A los diferimientos temporales y extraordinarios de operaciones de crédito, este mecanismo va a proceder de una solicitud del cliente por socio o por iniciativa de las entidades financieras acreedoras. Aquí es muy importante considerar que si bien existe esta iniciativa de las entidades financieras, debe existir una aceptación expresa del socio en donde efectivamente él esté conociendo que se le va a hacer un diferimiento y cuáles son las condiciones de este diferimiento. El diferimiento como tal va a poder aplicarse hasta el 31 de marzo de 2025, diferente con refinanciamientos y reestructuraciones, que eso se puede aplicar hasta el 31 de mayo de 2025. ¿Qué vamos a observar en diferimiento temporal y extraordinario de operaciones de crédito? Que en las cuotas por vencer solamente vamos a poder aplazar hasta por 90 días el pago de cuotas por vencer de operaciones vigentes. ¿Qué significa esto? Que solamente vamos a poder aplicar diferimiento temporal y extraordinario a operaciones que tengan calificaciones A1, A2, A3. Recordando que la normativa nos indica que calificaciones A1, A2, A3 son aquellas que van a tener unas cuotas por vencer. Después de calificación B1 ya van a considerarse vencidas. Operaciones vencidas con cuotas vencidas y que no devenga intereses. Esta condicionante de que tenga cuotas por vencer de operaciones vigentes debe ser hasta la fecha 30 de septiembre de 2024 o bien al momento que se instrumente el mecanismo de diferimiento. Se va a poder realizar un traslado de cuotas si es que las entidades consideran que ese es el camino correcto. Se va a poder trasladar hacia el final de la tabla de la amortización estas cuotas que, si es que el crédito es un crédito mensual, se realizaría por 3 cuotas. En cuanto a los cobros de intereses, las entidades podrán determinar el cobro o no de los intereses de las cuotas diferidas. Sin embargo, esta condición va a tener que ser notificada al cliente o socio. ¿Mediante qué medio puede ser? Mediante la misma tabla de amortización en donde claramente el socio puede evidenciar cuál es el valor que se va a cobrar por estos intereses del periodo diferido, o bien mediante alguna cláusula, puede ser en la tabla de amortización, en algún documento adicional, en donde efectivamente se le dé a conocer al socio qué es lo que va a pasar con su operación de crédito. Una consideración importante es que hay que tomar en cuenta que el diferimiento temporal y extraordinario de operaciones de crédito no constituye una nueva operación. Por lo tanto, no se cobrarán costos legales ni tarifas y las cuotas diferidas no generarán intereses por mora. Continuando con la normativa, existen 2 disposiciones que son las más importantes. La disposición general segunda nos indica que las entidades financieras del sector financiero popular y solidario establecerán políticas y procedimientos específicos, así como sistemas de información y contabilidad para la identificación, gestión y seguimiento de los refinanciamientos, reestructuras y diferimientos extraordinarios aplicados. ¿Qué significa esto? Que si es que la entidad financiera decide realizar reestructuraciones, decide generar refinanciamientos, diferimiento, dar nuevos recursos, todos ellos deben estar contemplados en políticas internas, de tal manera que se cuide sobre todo la evaluación de la capacidad de pago del deudor y de esta manera se pueda generar o no se pueda generar el mecanismo de alivio financiero. Recordando que las entidades están obligadas a realizar este análisis por cada uno de los casos de los socios. Adicionalmente, como disposición transitoria única, nos indica que las entidades financieras del sector financiero popular y solidario podrán, durante el ejercicio del año 2024 y 2025, constituir nuevas provisiones genéricas. Estas provisiones van a representar hasta el 5% del total de cartera bruta a diciembre del año inmediato anterior y formarán parte del patrimonio técnico secundario.
Estas provisiones se considerarán para los efectos de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Esta disposición transitoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. A continuación, le voy a dar paso a mi compañera Yomara Álava para que ella pueda indicarles el impacto en la estructura de información de esta normativa. Buen día con todos. A continuación vamos a revisar el impacto en las estructuras de información de cartera de crédito y contingentes y el formulario de solvencia. En aplicación de la resolución 120, modificada por la resolución 123 del mecanismo extraordinario de alivio temporal, se ha procedido con la actualización del Manual Técnico de Operaciones de Cartera de Créditos y Contingentes para los segmentos 1, 2, 3, Caja Central, FINACOP, CONAFIPS y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, versión 22.0, el que está vigente a partir del corte 30 de septiembre de 2024, el cual ya se encuentra publicado en nuestra página web. En este manual se han realizado modificaciones a las estructuras de operaciones concedidas C01, saldos de operaciones C02, apertura de tarjetas de crédito C05 y consumos de tarjetas de crédito C06. En aplicación al mecanismo extraordinario y temporal de alivio financiero, se ha realizado la habilitación de 7 campos en las estructuras de operaciones concedidas C01 y apertura de tarjetas C05, los cuales estarán vigentes hasta el 31 de mayo de 2025. Los campos para la estructura de operaciones concedidas C01 son los siguientes: aplicación resolución 123, el cual incluye una tabla para un carácter, que será la tabla 78, en la cual incluye los códigos I y O, el código I si se acoge a las medidas de alivio financiero y el código O si no se acoge a las medidas de alivio financiero. Asimismo, tenemos los campos de aplicación de periodos de gracia, número de periodos de gracia, valor de condonación de intereses normales, valor de condonación de intereses por mora, valor de condonación gastos legales y valor de condonación demanda judicial. Los mismos campos son aplicados para las estructuras de aperturas de tarjetas de crédito C05, los cuales igual manejan para el campo aplicación resolución la tabla 78. Asimismo, en función de la aplicación de la resolución, se han habilitado 2 códigos en el campo tipo de operación, la tabla 17, de las estructuras C01, C02 y C06. ¿A qué refieren estos 2 códigos? El código DTE refiere al diferimiento temporal extraordinario en aplicación de la resolución 123, artículo 3. Y el código RES está en función de la aplicación como tal de la resolución en general 123. El código DT es importante mencionar que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2025 y por su parte el código RES estará vigente hasta el 31 de mayo de 2025. A continuación vamos a revisar los controles de validación en cuanto a los campos que se han implementado y los códigos de tipo de operación. Para el campo aplica resolución de la estructura C01, tenemos 3 controles de validación. El primero refiere a cuando el código enviado sea ahí, en este caso, de que sí aplica la resolución, y el campo estado de la operación se reporten los códigos F y E, que es refinanciada y reestructurada, los campos de aplicación de periodos de gracia, números de periodos de gracia, valor de condonación de intereses normales,
valor de condonación de interés por mora, valor de condonación de gastos legales y valor de condonación de demanda judicial serán de uso obligatorio. Por otra parte, cuando el código enviado sea I, si aplica, y en el campo estado de la operación se reporte el código N de una operación original o V de una novación, únicamente se podrán reportar los tipos de crédito correspondientes a microcréditos y productivos. Asimismo, los campos detallados a continuación deben tener las siguientes consideraciones. Para aplicación de periodos de gracia se debe tomar en consideración la tabla 69 y el número de periodos de gracia debe ser mayor o igual a 0. Para los campos de condonación de valores como interés normal, por mora, con gastos legales y demanda judicial deben ser 0. El envío de esta información conforme la presente resolución se encontrará vigente a partir del 30 de septiembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025. Una vez finalizada la vigencia de la misma, la entidad no debe reportar estos campos. Para los controles de validación en las estructuras de operaciones concedidas C01 y saldos de operaciones C02 con respecto al tipo de operación de la tabla 17, tenemos 3 controles. 2 controles para la C01 que son los siguientes. Cuando en este campo se reporte el código RES que hace referencia a la aplicación de la resolución, el campo aplica resolución número 123 debe mantener el código I de si aplica la misma. Por otro lado, para el código DTE no podrá ser reportado en la C01 debido a que su aplicación se realiza a cuyos saldos se encuentran registrados en bandas por vencer, información que se la copia a través de la C02. Por su parte, el control de validación de la C02, cuando en este campo se reporte el código RES en referencia a la resolución 123, se verificará que el mismo código de campo tipo de la operación se haya reportado en la estructura C01. A continuación, es importante mencionar que los códigos de tipo de operación RES, resolución 123 y DTE, diferimiento temporal extraordinario, deben ser considerados en la sumatoria de la cuenta 14 de las estructuras de saldos de operaciones y consumos de tarjetas de crédito C06. En este sentido, para la sumatoria de saldo total, si considerar los registros con el campo forma de cancelación, se considerarán, como pueden observar en la tabla, los tipos de operación de los códigos RES y DTE. Controles de validación para las estructuras de aperturas de tarjetas de crédito. Como primer control, se ha implementado un código en el campo estado del registro. Este código es el código S, el cual identifica si la entidad aplicó medidas de alivio financiero conforme la resolución 123. Adicional, si el estado del registro corresponde al código S, se debe remitir la información de los campos, tipo de identificación del sujeto, número de tarjeta, marca de tarjeta, clase de tarjeta, fecha de emisión, fecha de vencimiento, número de tarjetas adicionales, oficina de concesión, tipo de crédito, estado del registro, total ingresos del sujeto, total egresos del sujeto, de acuerdo al último registro reportado por la entidad que se encuentre vigente. Asimismo, para el campo aplica resolución número 123 de la estructura de apertura de tarjetas C05, cuando el código enviado sea I, si aplica, y el campo estado del registro sea N, los tipos de crédito que pueden acogerse a las medidas de alivio financiero son los tipos de crédito son microcrédito y productivo. Igual los campos de condonación, de aplicación, periodos de gracia, número de periodos de gracia, valor de condonación de intereses normales por mora, gastos legales y demanda judicial serán de uso obligatorio. En el caso de que el código sea enviado sea I de si aplica y el estado del registro sea S, los campos de aplicación, periodos de gracia, número de periodos de gracia y los campos de condonación de intereses normales por mora,
Gastos legales y demanda judicial serán de uso obligatorio. Para la estructura de consumos de tarjetas de crédito C06, se incluye un control de validación para el campo tipo de operación en la estructura de consumos de tarjetas de crédito, el cual se presenta de esta manera. Cuando el campo tipo de la operación se reporte el código RES en referencia a la resolución 123 y el estado de la operación sea F refinanciamiento o E reestructuración, se debe verificar que en la estructura C05 en los campos aplica resolución 123 se haya reportado el código sí aplica y el estado del registro sea ese. Asimismo, cuando en el campo tipo de operación se reporte el código DTE, que refiere al diferimiento temporal extraordinario, se debe verificar que en la estructura C05 se haya reportado en los campos aplica resolución 123 el código I de sí aplica y el estado de registro se haya reportado el código S. A continuación le doy paso a mi compañera Karina García. Gracias. A continuación vamos a revisar la actualización realizada en el formulario de solvencia en aplicación de la resolución 120. Esta actualización se encuentra definida en el manual técnico del formulario de solvencia versión 7, actualizada en el mes de septiembre de 2024. Dicha actualización se encuentra establecida en el patrimonio técnico secundario en la tabla número 2. Se han incluido dos campos: provisiones genéricas y la cuenta 149980 de provisión genérica por tecnología crediticia. Así también para el campo límite máximo de provisión genérica voluntaria, nota 7, se suspendió en aplicación a la nota inferior. Nota aclaratoria. El campo denominado límite máximo provisión genérica voluntaria, nota 7, se conservará en el formulario de solvencia sin considerarse para efectos de cálculo. Esta condición permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del 2025, es lo que nos manifiesta la resolución 120. A continuación, revisaremos cómo obtenemos el valor de las provisiones genéricas. ¿Ya? Aquí en la inclusión del campo provisiones genéricas se debe considerar lo siguiente. Este campo se obtiene de la suma de los valores consignados en las cuentas contables 149980 denominada provisión genérica por tecnología crediticia y 149989 denominada provisión genérica voluntaria del estado financiero correspondiente a la fecha de corte del envío. Así también el valor del campo provisiones genéricas no deberá exceder el límite del 5% de la cartera bruta. Esta cartera bruta se obtiene de la cuenta contable 14 menos la 1499, reportada con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Es así que vamos a revisar las especificaciones. Si el valor de las provisiones genéricas excede el 5% de la cartera bruta con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior, el valor del campo provisión genérica será equivalente al 5% de la cartera bruta del 31 de diciembre del año inmediato anterior. De otra forma, si el valor de las provisiones genéricas no supera el 5% de la cartera bruta del 31 de diciembre del año inmediato anterior, el valor del campo provisión genérica será igual a la sumatoria de las cuentas contables 149980 y 149989. Esta actualización entrará en vigencia a partir del corte del 31 de octubre del 2024. En el caso de presentar alguna consulta, por favor, realizarla en este momento para solventarlas. Muchas gracias. Buen día con todos. En este momento vamos a iniciar con el espacio de preguntas. Entonces, más bien les agradezco que las vayan registrando dentro del chat y de esta manera vamos avanzando de manera ordenada. La primera pregunta que nos registraron
fue por el señor Alexander Andrade, en donde nos indicaba. Buenos días. Hay campos para registrar gastos judiciales y intereses por mora. Entonces se entiende que hasta mayo de 2025 se debe reportar para todas las operaciones de no alivio financiero de estos campos. Yomi, por favor. Ok, Alexander, los campos que hacíamos referencia únicamente se deben reportar para las operaciones que están apegadas al alivio financiero. En el caso de las operaciones que no se han acogido al mecanismo de alivio financiero, no se debe reportar los campos. La siguiente pregunta que igual Alexander nos indicaba es, ¿qué elementos mínimos debe tener el análisis de cada operación de crédito para generar el alivio financiero para no ser observado por las SEBs? En este caso, Caro, por favor, si nos puedes ayudar con esta consulta. Con gusto. A ver, recordemos que para que ustedes puedan conceder una operación de crédito, para que puedan refinanciarla y para que se pueda reestructurar la operación de crédito, generalmente lo que debe realizar la entidad es aplicar los mismos procedimientos de validación de capacidad de pago. Es decir, yo tengo que conocer si efectivamente el socio mantiene ingresos en este momento, cuáles son los ingresos que mantiene, si es que ha habido una reducción de ingresos, evidenciar cuál es esa reducción de ingresos, si es que el negocio por el momento está cerrado, pero espero yo tener un flujo en el futuro, pues deberé tener el estudio con el cual pueda yo evidenciar que efectivamente vamos a tener un ingreso en el futuro. Entonces, básicamente es que se puede evidenciar que en este momento que se va a refinanciar la operación, a reestructurar o inclusive si es que se dan nuevos recursos, constatar que el socio tenga una capacidad de pago que me permita a mí como entidad asegurarme que en el futuro no voy a tener problemas de morosidad. Finalmente, la documentación exacta que deba tener cada entidad, pues lo van a definir de forma interna. Entonces, mal haríamos nosotros en decirles, deben tener este y este y este documento. Pero a nivel general, sí mencionarles que es importante que ustedes tengan una documentación que sustente los ingresos del socio y la capacidad del socio, de pago del socio, así como los gastos que está manteniendo. Un punto importante a tener en cuenta es que en el mercado existe mucho sobreendeudamiento. Entonces, es importante que las entidades puedan definir si es que su socio ya mantiene otras operaciones de crédito, si es que fuera el caso ese, cuál es el impacto que tiene estos otros créditos dentro de la capacidad de pago actual del deudor y así poder definir si es que es un candidato para que se pueda aplicar estos mecanismos de alivio financiero. Gracias, Majito. Listo. La siguiente pregunta que tenemos registrada hace referencia a ¿desde qué cortes se van a aplicar los cambios en las estructuras de información? Ok, los cambios se han realizado a partir del corte 30 de septiembre de 2024. La siguiente pregunta me indica, ¿puedo diferir créditos de consumo y de vivienda? Claro, por favor, para que nos ayudes con esa consulta. Sí, en cuanto a diferimientos, no existe una restricción. De acuerdo a la normativa, la única restricción que tenemos es en los nuevos recursos, en las nuevas operaciones que únicamente van a estar dirigidas hacia segmento productivo o microcrédito. Pero en el caso de diferimiento no tenemos ninguna restricción. Listo. La siguiente pregunta me dice, ¿para el ingreso de las provisiones genéricas serán manuales o automáticamente tomará del balance en el formulario de solvencia? Por favor, Cari, ayúdame con esa consulta. Gracias. Sí, como podemos ver en la lámina, los valores serán automáticos. Se van a extraer directamente del estado financiero. Siguiente pregunta hace referencia a las tarjetas de crédito. ¿Para las tarjetas de crédito es obligatorio hacer diferimiento o es opcional? Yomi.
En este caso es opcional. Como comentaba Carito desde un inicio, los diferimientos siempre debe ser en común acuerdo con el socio y con la entidad. Y claro, la entidad también tiene que hacer el análisis si ellos como entidad están en la capacidad y el socio también en la capacidad de poder hacer este diferimiento. Perfecto. La siguiente pregunta la realiza María Elena Cueva. El código de tipo de operación que va en la estructura C02 según tipo RES se utilizará tanto para refinanciados como para reestructurados. Sí, sí, María Elena, en efecto. Este código, como lo mencionabas, el código RES, de hecho, es el único código que se puede reportar en la estructura C01. En este sentido, si es una operación refinanciada y reestructurada, el código tipo de operación deberá ser el código RES. Claro, la siguiente pregunta la formula el señor Francisco Mesías y nos indica, en lo que refiere al diferimiento de cuotas, como institución, ¿podemos hacer el cobro solamente de intereses o pasar el capital al final? A ver, en cuanto a diferimiento, se puede trasladar hacia el final el capital con los intereses correspondientes y en el periodo de diferimiento, es decir, en estos 90 días, la entidad podría generar el cobro de intereses. Si es que la entidad decide generar el cobro de intereses, considerando que va a existir un saldo insoluto, si es que se decide hacer eso, se va a dejar revelado dentro de la tabla de amortización para el socio, que es lo que les comentaba dentro de la capacitación, o bien se podrá utilizar algún otro mecanismo de tal manera que el socio conozca que existe un interés que se le va a cobrar por esos 90 días de diferimiento, pero sí se puede trasladar al final. Gracias. La siguiente pregunta nos indica, buenos días, la plataforma de las SAES para validación de solvencia ya se encuentra actualizada, ya que para el corte de octubre no estaba. Buenos días. Aún no se encuentra en producción los cambios. Como les mencioné, la actualización entrará en vigencia con corte al 31 de octubre. Se informará en los próximos días cómo realizar los cálculos. Gracias. La siguiente pregunta nos indica, a las estructuras de cartera con corte en noviembre de 2024, ¿ya se debe considerar estos cambios? Claro que sí, para el corte de noviembre 2024 ya se considerarán todos los cambios que hemos mencionado. Listo. Existe una pregunta que hace referencia a, ¿existe un tiempo extra para presentar las estructuras por este mes o se mantiene el mismo tiempo para la validación? Recuerden que nosotros mantenemos un oficio circular en el cual ustedes van a poder revisar los plazos de estabilización. Siempre que se generen plazos o cambios dentro de las estructuras, ustedes pueden hacer mención o uso de ese periodo de estabilización. Por favor, les agradezco que revisen el mismo y durante este periodo de estabilización la cooperativa no necesita ingresar una solicitud de prórroga porque nuestro sistema ya está considerando el plazo de estabilización. Igual, en el caso de que lleguen a tener alguna consulta por el tema de los plazos, lo pueden gestionar a través del funcionario que tienen designado para el soporte en la carga de esa información. Listo. La siguiente pregunta me indica, ¿hay alguna sanción si no se acoge el mecanismo de alivio financiero? Caro, no sé si me puedes ayudar con eso. No, no existe ningún tipo de sanción considerando que debe haber una evaluación por parte de las entidades financieras. Si bien el socio puede solicitarla, queda ya a discreción de cada una de las entidades financieras evaluar la capacidad de pago del socio y de esa manera definir si es que se le puede dar o no se le puede dar algún mecanismo de alivio financiero. Gracias. Tenemos una siguiente consulta. Si una operación tiene cancelada la cuota de septiembre, tiene pendiente el pago de octubre y noviembre y desea aplicar el mecanismo de diferimiento en el mes de diciembre, ¿aplicaría?
Claro. A ver, te repito, Caro. Si una operación tiene cancelada la cuota de septiembre, tiene pendiente el pago de octubre. Permíteme solo un segundito. Sé que no tengo ahorita. Si una operación tiene cancelada la cuota de septiembre, tiene pendiente el pago de octubre y noviembre y desea aplicar el mecanismo de diferimiento en el mes de diciembre, ¿podría hacerlo? Sí, sí, porque estaría todavía dentro de una calificación A3. Depende mucho de la fecha en la que vaya a instrumentar. Si es que a la fecha que va a instrumentar el diferimiento tiene hasta una calificación A3, sí podría realizarlo. La siguiente pregunta nos indica, en relación a la entrega de nuevos recursos en las reestructuraciones, ¿se generan dos tipos de créditos independientes, un reestructurado y un normal? Mil disculpas, estamos con un tema de intermitencias, entonces voy a repetir nuevamente la pregunta. En relación a la entrega de nuevos recursos en las reestructuraciones, ¿se generan dos créditos independientes, un reestructurado y un normal? A ver, cuando estemos hablando de nuevos recursos, vamos a generar una nueva operación de crédito con una calificación A1. Si es que estos nuevos recursos tienen un antecedente de una operación que ya estuvo con vencimiento y que fue reestructurada, vamos a tener dos operaciones de crédito, la una que va a estar refinanciada o reestructurada y la otra nueva operación por los nuevos recursos que va a ser una completamente nueva. Listo. Veo que también han registrado algunas consultas con respecto al tema de la presentación. La presentación, al igual que el video que estamos en este momento grabando con el proceso de capacitación, se va a publicar dentro de la página web de la superintendencia y también va a ser remitido en el caso de la presentación en formato PDF a los correos que ustedes registraron al momento del ingreso a la plataforma. Permítanme solo un segundo para poder revisar las nuevas consultas, por favor. Listo. La siguiente pregunta nos dice, por favor, ¿nos pueden hacer llegar el manual técnico del formulario de solvencia versión 7 por cuanto el último publicado es la versión 6? Cari, por favor, para que nos ayudes indicando. Claro que sí, en estos días se publicará el manual versión 7. Igual les comunicaremos a sus correos de acuerdo a los analistas que tengan asignados. Perfecto. La siguiente pregunta nos consulta. ¿Se cobra SOLCA para refinanciamiento y reestructuración normal y refinanciamiento y reestructuración con alivio financiero? Por favor, Carlos, no sé si ahí nos puede... Como se está constituyendo una nueva operación de crédito, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes hacen un refinanciamiento, una reestructuración, se genera una nueva operación de crédito considerando que existe una cancelación de una operación anterior que estuvo vencida y la cual va a ser refinanciada o reestructurada. De ser así el caso, se tendría que generar SOLCA, el cobro por SOLCA. Listo. La siguiente consulta nos indica los manuales actualizados para podernos descargar de la página con respecto y el respectivo XSD del corte de noviembre de 2024 ya se encuentran cargados. Majito, si me permites, buenos días con todos. Me presento, Ana Lucía Heredia, actualmente encargada de la Intendencia Nacional de Gestión de Información y Normativa Técnica.
Hemos recogido algunas de las inquietudes que están presentando justamente las entidades que son parte del grupo objetivo al que nos encontramos capacitando el día de hoy. Y me permito hacer dos aclaraciones. La información de la publicación de los manuales técnicos, tanto de operaciones de cartera de créditos y contingentes, así como del formulario de solvencia, los vamos a publicar una vez concluidas las capacitaciones que se llevarán a cabo hasta el día de mañana en la tarde. Con esta información ustedes podrán revisar en mayor detalle y justamente con el equipo de gestión de información se recogerán las inquietudes al respecto en el envío de dichas estructuras. Por una parte, esta inquietud. Del otro lado, tenemos algunas preguntas que nos están realizando a través del chat sobre las fechas de corte en las cuales se han implementado y vamos a salir con las modificaciones en ambos módulos del sistema de acopio integral. El proceso que se va a realizar, y esto nosotros lo detallaremos en un oficio circular en el cual pondremos en conocimiento la publicación de los respectivos manuales técnicos, es el siguiente. Se va a mantener una persona a quien se le va a delegar la recepción de los requerimientos de las cooperativas que han aplicado medidas de alivio financiero, esto específicamente para el tema de cartera, desde las fechas de corte que justamente Yomara nos explicó en el desarrollo de la capacitación. El proceso para poder transparentar justamente la recepción de las medidas de alivio financiero que ha aplicado el sector va a ser a través de un reproceso específicamente aquella cooperativa que presenta estos respaldos y el procedimiento como tal ustedes ya lo conocen. Lo que se va a realizar desde la fecha en la cual indica la entidad el reproceso y se va a ir actualizando la información de acuerdo al secuencial que mantenemos con las fechas de corte hasta llegar a ponernos al día con el último envío que estaríamos realizando. De la misma manera se va a manejar solvencia y lo vamos a hacer ordenadamente justamente con las personas que se han delegado y lo vamos a comunicar mediante oficio circular. Esto justamente para atender las inquietudes que se nos están presentando a lo largo del chat. Recapitulando, se reprocesarán las estructuras de cartera y los formularios de solvencia en función de los requerimientos o la aplicación que han hecho las entidades justamente desde la expedición de las distintas resoluciones que vimos al inicio de esta capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita. A continuación voy a revisar algunas otras consultas que son las principales. Igual he podido apreciar que dentro de las nuevas consultas que nos están registrando hacen referencia al tema de compartir el formato y también justo sobre los cortes que se van a emplear. Entonces, eso ya lo podemos canalizar a través del funcionario a cargo del soporte. Me pregunta, buenos días, ¿las provisiones genéricas del 5% deben ya contemplar en el balance de noviembre? Ari, por favor. Respondiendo a su pregunta, la actualización entrará en vigencia con corte al 31 de octubre, por ende continuaría con noviembre. Gracias. La siguiente consulta me dice, ¿se puede hacer diferimiento a las operaciones que fueron reestructuradas y refinanciadas? Por favor, Caro. A ver, se puede hacer diferimiento a una operación que antes de la vigencia de esta normativa de mecanismos de alivio financiero haya sido refinanciada o reestructurada. Sí se puede realizar, siempre y cuando esta operación de crédito a la fecha se encuentre en una calificación A1, A2 o A3. Caso contrario, no se va a poder efectuar. Gracias. La siguiente pregunta me dice, ¿cuáles serían las causales por las cuales se podría negar las solicitudes de diferimiento extraordinario y temporal de las cuotas de los créditos? A ver, como es un análisis que se tiene que realizar caso por caso, las entidades financieras tienen la potestad de contestar al socio indicándole que su capacidad de pago no tiene o no le da, llamémoslo así, para que pueda realizar un refinanciamiento o una reestructuración o un diferimiento. En todo caso, queda potestad de la entidad indicar al socio las condiciones por las cuales está negando este mecanismo de alivio financiero.
Listo, la siguiente pregunta me indica, si una institución financiera se niega a aplicar el diferimiento, como en el caso que explicó con las tarjetas de crédito, ¿va a existir malestar por los socios? ¿Hay alguna sanción por parte de las SEPs? Yo. Sí, como habíamos ya mencionado anteriormente, no hay ningún tipo de sanción para las entidades que no, que no les permitan acceder a este diferimiento, porque como tal siempre hay un análisis detrás de esta solicitud. Entonces no hay ninguna sanción. Así es. Hay algunas consultas que hacen referencia sobre si, en el caso de tener operaciones que se acogieron al diferimiento y no fueron reportadas como tal debido a que no habían las actualizaciones de los manuales, es necesario pedir el reproceso de las estructuras anteriores. Si bien este punto ya lo tomó Ana Lucía, más bien no sé, Yomi, si podemos nuevamente hacer mención sobre qué va a pasar con el tema de los reprocesos. No. Sí, claro que sí, María José. En este caso, como había mencionado Ana Lucía, las entidades que se hayan acogido, que hayan permitido este tema de la diferimiento y la aplicación de la resolución como tal, deberán comunicar a la superintendencia y poder también ingresar el trámite de reproceso para poder enviar la nueva información con respecto a las operaciones que se acogieron a las medidas de alivio financiero. Igual como lo había comunicado Ana Lucía, esto lo vamos a comunicar mediante un oficio circular. Gracias. La siguiente pregunta es para Caro. Según la resolución 129F/2015, solamente las reestructuraciones mantienen su calificación a la fecha de su instrumentación. Me parece que en la explicación mencionaron que es para refinanciamientos también. Si me aclara, por favor, debido a que la resolución del 2024-123 no la menciona. Sí, en efecto, el refinanciamiento y la reestructuración tienen como condición que se mantiene la calificación de la operación anterior. Les invito a revisar más bien la codificación. En la codificación tenemos ya las resoluciones últimas, por llamarlo así, con todas las modificaciones que se han ido efectuando, pero efectivamente refinanciamientos y reestructuraciones deben mantener la calificación de la operación anterior. La siguiente pregunta me indica, si la institución aún no aplica ningún tipo de alternativas en la estructura C01, ¿se deben reportar estos campos? ¿Aplican sí o no? No, como habíamos mencionado, los campos únicamente se deben reportar para los casos de alivio financiero. En el caso de que la entidad no haya tenido operaciones que se hayan acogido a esta medida, entonces no se deben reportar los campos. Gracias. La siguiente pregunta me dice, para el caso de los gastos judiciales que se encuentran provisionados al 100%, al otorgar alivio financiero, estos gastos deberían castigarse cuando cumplan el tiempo determinado en la ley o en el otorgamiento de la operación deberíamos darles de baja con la provisión. Por favor, Caro. A ver, en el caso de gastos extrajudiciales, si es que ya se encuentran provisionados, deberíamos ya darles de baja, si se encuentran provisionados al 100%. Y esto estaría a la par con la creación de la nueva operación de crédito. Gracias. Permíteme, estoy revisando. Ujú.
Listo. La siguiente pregunta me dice, ¿cómo se registran los intereses de los créditos diferidos a 90 días como ingresos normales? A ver, los intereses de los créditos diferidos a 90 días. Entiendo, Mayra, que la pregunta está alineada hacia el valor de intereses que se genera en esos 90 días. Efectivamente, conforme va transcurriendo el tiempo, es decir, conforme va transcurriendo hasta cada fecha de exigibilidad de este periodo diferido, esos valores de intereses generados por ese saldo insoluto se pueden registrar como ingresos normales, que si recordamos es la misma dinámica que mantuvimos cuando salieron diferimientos de operaciones de crédito en el año 2020, cuando fueron temas de pandemia. Entonces, se aplicaría de la misma manera estos nuevos diferimientos. Ya, me piden que por favor repitamos el tema del registro de Solca porque al parecer tuvieron en algunos usuarios un tema de intermitencias y no pudieron escuchar. No sé si por favor nos puedes ayudar nuevamente, Caro. Sí, a ver, el tema de Solca, lo que yo les comentaba es que siempre que tengamos una nueva operación de crédito y que se sustente como una nueva operación de crédito, vamos a tener que generar un cobro de Solca. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Yomi, indica, por favor, ¿me pueden informar si la cooperativa no se apega al proceso de alivio financiero? ¿Se debe realizar alguna modificación en las estructuras C02 y C03? No, las entidades que no se hayan acogido, que no hayan brindado este mecanismo de alivio financiero, no deberán hacer ninguna modificación a sus estructuras. Los campos o los códigos de tipo de operación que estamos implementando únicamente son para las operaciones que se hayan acogido al alivio financiero como tal. Muchas gracias. En la estructura C01, en el campo valor de la condonación demanda judicial, ¿a qué rubro en específico se refiere? ¿Al capital o a los intereses? Ya. Por favor, Jaime, no sé si me puede hacer un poquito más específica la pregunta, yo lo voy a leer más abajo. Mientras tanto, voy a seguir con la siguiente pregunta. Por favor, ¿a qué rubros o conceptos se consideran costos legales para el alivio financiero? Claro, no sé si me puedes ayudar con esa consulta. A ver, vamos a considerar costos legales a aquellos valores que estén relacionados con alguna acción de algún abogado que se haya efectuado a fin de recuperar las operaciones de crédito vencidas. Es decir, si es que hay alguna acción de cobranza judicial, si es que hay alguna acción con algún abogado que se haya hecho para el cobro de la operación de crédito, a eso nos estamos refiriendo. Listo, estoy revisando las otras preguntas. Por favor, si me pueden dar un momento. La siguiente pregunta me indica, Caro, ¿se puede realizar diferimientos a operaciones que ya fueron diferidas por pandemia? En realidad, la normativa no es excluyente en este sentido. No existe un artículo en el cual nos mencione que no se puede realizar. En este sentido, quedaría a discreción de la cooperativa si es que se evalúa que el socio efectivamente vuelve a tener
condiciones o vuelve a tener dificultades temporales en el pago que sustente que se deba realizar un nuevo diferimiento, sí se lo puede efectuar siempre y cuando exista por detrás un análisis de una capacidad de pago y de que después del tiempo que se vaya a aplicar, que recordemos de hasta 90 días, efectivamente el socio vuelva a tener la capacidad de pago que le permita generar la cancelación de cada uno de los saldos exigibles. Muchas gracias. Igual pude revisar que me están consultando a qué números telefónicos se pueden contactar para realizar todas las preguntas que se pueden ir presentando ya en el proceso de la construcción o revisión de los manuales y de la estructura. En este caso, recuerden que cada una de sus entidades tiene asignado un funcionario a cargo del soporte a las mismas y ustedes deben canalizar todas sus inquietudes a través de los correos electrónicos que ellos les han remitido. Sin embargo, igual el día de hoy, nosotros procederemos a enviar nuevos recordatorios con los datos de los funcionarios a cargo del soporte para que ustedes los puedan tener en consideración y puedan realizar las llamadas o las consultas que crean necesarias. Permítanme solo un momento, por favor. Me indican, ¿los periodos de gracia aplican para cualquier crédito o solo para las reestructuras y refinanciamientos de la resolución 123? Los periodos de gracia, como bien lo mencioné, este campo va únicamente en la estructura C01, por lo tanto, únicamente se puede aplicar para para los refinanciamientos y para las reestructuraciones, no en el caso de los diferimientos temporal extraordinario, porque como dice la norma, se puede únicamente en los 90 días que le da la norma, pero como tal, los periodos de gracia solamente para los refinanciados y reestructurados. Muchas gracias. Por favor, ir revisando. Me dice, si no existe operaciones de crédito que se acojan al mecanismo de estructuras S1, se debe reportar el campo 35, aplicación resolución. Esto para poder poner el código O. Aló, María José, Carito, no, Sí, perdón, Fer, sí, no, tuvimos una intermitencia. no se le escuchó a María José, por favor, si repites lo último. Claro, no hay ningún problema. Bien, disculpas. Repito, si no existe operaciones de crédito que se acojan al mecanismo en estructura C01, se debe reportar el campo 35, aplicación resolución. Esto para poder poner el código O. Sí, en este caso únicamente sería para las que sí aplica. Nos manejamos con ese otro código, pero solamente sería para las que realmente están aplicando como tal la resolución. Listo. Me indican, si aplicamos la reestructuración en el mecanismo de alivio financiero y le entregamos valores adicionales al crédito, ¿sale como nuevo? Cari. A ver, si recordemos lo que nos dice la norma nos dice que se puede aplicar una reestructuración, un refinanciamiento
Y en caso de que evaluemos que el socio necesita y nos está solicitando nuevos recursos, es decir, valores adicionales al crédito original que mantiene, estos valores adicionales se van a instrumentar como una nueva operación de crédito. Gracias. La siguiente me indica, buen día, una pregunta. Si un socio que está en calificación B1, o sea, con 31 días de retraso, y requiere diferir, el momento de diferir esta operación B1 se recalifica a A1 o se mantiene en la misma calificación. A ver, ahí es importante considerar que únicamente podemos hacer diferimientos de operaciones cuando la operación se encuentra con saldos por vencer. Esto quiere decir que se encuentra en calificaciones A1, A2 o A3. Si es que la operación de crédito ya se encuentra con una calificación B1, lastimosamente no podemos ejecutar un diferimiento, pero sí, dependiendo de la condición del socio, podemos generar un refinanciamiento o una reestructuración. En caso de que sea refinanciamiento o reestructuración, recordemos que de acuerdo a la norma de riesgo de crédito, las operaciones mantienen la calificación que tenían al momento de instrumentarse el refinanciamiento o la reestructuración. En este caso, si la operación tenía una calificación B1 y se instrumenta un refinanciamiento o una reestructuración, se va a tener que mantener la calificación B1 para la nueva operación de crédito. La siguiente pregunta me indica, ¿se cobra el fondo irrepartible en las operaciones reestructuradas o refinanciadas? Ya, con respecto a esta pregunta que realizó Luz Maguaña, por favor, le vamos a responder si nos da un pequeño momento para poder revisarlo y ya le contestamos dentro del chat o lo tomamos al final. Me indicaban si es posible que podamos nuevamente repetir o explicar sobre las provisiones genéricas en qué afecten el mecanismo extraordinario y temporal de alivio financiero. Muchas gracias. A su consulta, en el formulario de solvencia tenemos en el secundario la inclusión de Ahí me escuchan. Bueno, en respuesta a su consulta, para el formulario de solvencia, en la sección del patrimonio técnico secundario, se realizaron dos inclusiones. El campo provisiones genéricas, que se obtiene de la provisión genérica por tecnología crediticia y la provisión genérica voluntaria. Ya. Estos dos campos son los que se incluyen en el patrimonio técnico secundario. Al igual que el campo límite máximo de provisión genérica que actualmente ustedes visualizan en el formulario, se lo va a suspender, pero sí se lo va a visualizar. Es decir, se lo va a suspender para cálculo. Hemos incluido una nota aclaratoria al final de la tabla, la cual dice, el campo denominado límite máximo de provisión genérica voluntaria, nota 7, se conservará en el formulario de solvencia sin considerarse para efectos de cálculo. Esta condición permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, que es lo que menciona la resolución 120. Para el cálculo de las provisiones genéricas se obtiene de la suma de los valores consignados en las cuentas contables 1499.80 y 1499.89. Se extraen de los estados financieros correspondientes a la fecha de corte de envío. Asimismo, el campo de provisiones genéricas no deberá exceder el límite del 5% de la cartera bruta. El cálculo de la cartera bruta corresponde a la cuenta contable 14 menos la cuenta contable 1499. En esta parte había una consulta del cálculo de la cartera bruta. Al aplicar la ley de los signos menos por menos, se realizaría la suma.
Esta cartera bruta se la relaciona con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Si tienen alguna otra consulta sobre estas condiciones, por favor, ayúdenos en este momento. Gracias. Muchas gracias, Cari. La siguiente pregunta me indica. La resolución 120 de la Junta indica que las entidades financieras para refinanciar o reestructurar operaciones considerarán caso por caso la posibilidad de otorgar periodos de gracia. No cobrarán gastos de cobranza, gastos legales y tarifas. En temas tarifas no se comprende el aporte patrimonial y el de Solca. ¿Qué no debemos cobrar? ¿Me puede, por favor, sacar de esa duda? Claro. A ver, efectivamente, primero quisiera dar, efectivamente, el tema de Solca, hacer una operación nueva, sí se estaría generando, que es lo que les mencionaba hace un momento, en refinanciamientos y reestructuraciones. Otras tarifas que no se puedan cobrar van a ser otras tarifas relacionadas con la generación o con las acciones que haya efectuado la cooperativa a fin de recuperar la operación de crédito. Esa sería la respuesta a esta consulta. Me quedó una consulta pendiente que hablábamos respecto al valor de fondo irrepartible de reserva legal en refinanciamientos y reestructuraciones. Entonces, lo que nos dice la norma es que se podrá cobrar el porcentaje del valor desembolsado. No nos especifica al ser desembolsado si es que es una nueva operación, si es que es refinanciamiento o reestructuración. Entonces, partiendo del criterio de que es un valor desembolsado, efectivamente se va a tener que cobrar el fondo irrepartible de reserva legal. Gracias. Me indican otra consulta, o me dicen más bien, la resolución 124 de la Junta prohíbe cobrar fondo irrepartible de operaciones novadas, refinanciadas y reestructuradas. Ok, te repito. La resolución 124 de la Junta prohíbe cobrar fondo irrepartible de operaciones novadas, refinanciadas y reestructuradas. No existe como tal prohibición. En realidad lo que nos dice es el valor desembolsado. Entonces, sí podrían realizar el cobro. Gracias. ¿Es obligatorio generar provisiones genéricas para este nuevo alivio financiero? En este caso sería bajo criterio de la entidad si genera o no las provisiones genéricas. Es también importante aclarar que la actualización del formulario se lo va a realizar para todas, así es que todas las entidades van a poder visualizar los nuevos campos. No podemos diferenciarlo al ser un formulario automático. Franklin, en este momento estamos revisando la resolución. Si nos da unos minutos, por favor. Mientras tanto, me indican. La aplicación del porcentaje será únicamente en operaciones de crédito originales y no se aplicará en operaciones novadas, refinanciadas o reestructuradas. Repita, por favor, la pregunta. La aplicación del porcentaje será únicamente en operaciones de crédito originales y no se aplicará en operaciones novadas, reestructuradas o refinanciadas. A ver, te repito todo, mis disculpas, es que está bastante larga. Perdón. Ya. Respecto al fondo irrepartible, esto dice la resolución 124.
Las cooperativas de ahorro y crédito, previamente aprobación de sus respectivos consejos de administración, podrán requerir que sus socios hasta el 3% del monto del crédito desembolsado a su favor, que se destinará a fortalecer el fondo irrepartible de la Reserva Legal, de considerarlo pertinente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria conforme el análisis de la situación de cada entidad financiera, dado su grado de vulnerabilidad a los riesgos y a la proyección de su condición económica financiera, podrá disponer que, de forma obligatoria, la entidad financiera destine hasta el 3% del fondo del crédito desembolsado a favor de sus socios para fortalecer el fondo irrepartible de reserva legal a fin de prevenir un futuro incumplimiento del nivel mínimo de solvencia. La aplicación del porcentaje será únicamente en las operaciones de crédito originales y no se aplicará en operaciones novadas, reestructuradas o refinanciadas. Carito, por favor. Sí, en efecto, estaba justo revisando, apenas nos indicó la resolución 124 y justamente tiene razón. El fondo irrepartible de reserva legal únicamente va a ser hacia operaciones originales y no será de aplicación para operaciones novadas, reestructuradas o refinanciadas, por lo que retracto la respuesta que había dado anteriormente. Listo. Muchísimas gracias. Y más bien, como son ya algunas preguntas que son más específicas a algunos casos que tienen cada una de sus entidades, les pediríamos que las mismas se canalicen con los funcionarios, como les había mencionado antes, que están a cargo del soporte a sus representadas. Muchísimas gracias por la atención prestada. Igual vamos a registrar los correos electrónicos en este momento en el chat para que puedan direccionar cualquier inquietud a través de los mismos. Por favor, yo a mi Cari para que me ayuden registrando al igual que las extensiones telefónicas. Muchísimas gracias. Estamos gustosos de atenderles y quedamos al pendiente de sus inquietudes a través de los correos electrónicos. Buen día. Muy bien, muchas gracias María José y a todas las compañeras que realizaron la exposición de esta importante capacitación. Y como siempre, también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a todos los participantes y pues les recuerda, como ya se indicó a través del chat, que el material será publicado en los siguientes días en la página web de la SEPS, en el apartado de capacitación, independientemente, como ya lo indicó María José, de que se les va a enviar a su correo electrónico la presentación en PDF. Y por último, la Dirección Nacional de Estudios, Desarrollo e Innovación, unidad que ha estado a cargo de la coordinación del presente evento, insiste en el agradecimiento a todos ustedes y les solicita completar la encuesta que se despliega al salir de la plataforma. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.